TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula pasada estudiamos que tanto árabes como israelitas son descendientes de Abraham. Los israelitas provienen de Isaac, el hijo que Abraham tuvo con su esposa Sara. Y los árabes, los palestinos, descienden de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con su esclava Agar. En días pasados, uno de mis hermanos me preguntó en el chat de la familia si únicamente Isaac era heredero de la promesa, o también esa promesa cobijaba a Ismael y por tanto a sus descendientes, o sea, a los árabes, y los palestinos hacen parte de los árabes. Comencemos a contestar todas estas preguntas. En la cápsula pasada comenzamos a explicar el propósito específico que Dios tiene con la nación de Israel. En esta cápsula explicaremos por qué después de la venida de Cristo, todo el que se acerque a nuestro Señor y Salvador en arrepentimiento y fe es heredero de la promesa. También explicaremos que el hecho de nacer dentro de una generación judía no te hace parte del pueblo de Dios. Esto es lo que creemos nosotros como cristianos ortodoxos y lo podemos respaldar con la palabra de Dios. En esta cápsula vamos a explicar dónde la Biblia nos enseña que los judíos que rechazan a Jesús como su Mesías y Salvador pierden sus promesas como judíos. Y los gentiles que aceptan a Jesús como el Mesías y Salvador se convierten en herederos de esas promesas. Sin embargo, hay muchos creyentes que tienen un punto de vista diferente. Enseñan que Israel siempre será el pueblo de Dios y heredero de sus promesas, aunque se aparte de su santa voluntad y niegue a Jesucristo. Aunque esto es un tema importante, tiene una importancia secundaria comparado con nuestras doctrinas básicas, como el Evangelio, la Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por gracia y la inspiración de las Escrituras, que son doctrinas cardinales. Estas doctrinas cardinales las debemos defender por encima de todo. Pero esta enseñanza referente a la nación de Israel no es una doctrina cardinal. Y por tanto, como creyentes, no debemos dividirnos por tener puntos de vista diferentes. Dentro del marco de las doctrinas existen las cardinales, las cuales todo creyente debe creer. Pero también existen doctrinas secundarias, las cuales, aunque sí son importantes, repito, sí son importantes, son secundarias y no debemos establecer con ellas muros tan altos que nos separen con otros creyentes. Amado hermano y amigo que me escuchas, por favor, no te ofendas conmigo si no compartes mi enseñanza. Todos ustedes son amados por mí y por Cristo y no deben ofenderse por estar en desacuerdo con referencia a este tema. No se molesten, ya que no se trata de verdades bíblicas cardinales. Y el hecho de que nosotros las presentemos bajo una perspectiva bíblica diferente no debe separarnos como creyentes ni establecer muros entre nosotros. En la cápsula pasada habíamos explicado que Dios crea la nación de Israel cuando llama a Abraham
y le dice que deje su tierra y se dirija a una nueva tierra que no conoce. Era una tierra que Dios tenía preparada para él y su descendencia con un propósito específico. Dios quiere que Israel sea una nación grande y sea una nación santa y sea una nación de bendición para las demás naciones. Es por eso que Dios la coloca en una posición geográfica privilegiada, en el centro de las demás naciones. La misión de nosotros como iglesia es ir al mundo a predicar el evangelio. La misión de Israel es estar en su tierra y que las naciones vengan a ella para ser iluminadas por Dios. Es un propósito inverso, pero la misión es la misma: revelar a Dios a las naciones. Por tanto, Israel no podía parecerse a las demás naciones. Debía ser diferente. Debía ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Debía ser una nación de sacerdotes para poder enseñar a los otros pueblos los estatutos, mandamientos y caminos de Dios. Pero Israel cambió los decretos y las ordenanzas de Dios en impiedad y recibió las terribles consecuencias de su error. En la cápsula pasada explicamos dos cosas fundamentales que voy a recordar porque debemos tenerlas muy presentes para continuar con esta enseñanza. La primera de ellas es que Israel no existía para sí misma. Por eso Dios le dice a través del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6, poco es para mí que tú existas para levantarte a ti misma, para levantar a las tribus de Jacob o para levantar al remanente de Israel. Lo más importante es que tú existes para hacer luz a las naciones, para que la salvación de Dios llegue a lo más postrero de la tierra. Para eso existe Israel. La segunda es que la promesa de la tierra de Canaán no era un fin en sí misma, sino que prefiguraba algo muchísimo mayor. Ahora contestemos la pregunta: ¿a quiénes realmente se les hizo esa promesa? ¿Era solamente a los descendientes étnicos de Abraham? ¿O esa promesa tenía un alcance mucho mayor? Pasemos entonces a probar con la Biblia quiénes son los herederos de esa promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Israel no existía. Por supuesto, los judíos tampoco existían. Por tanto, Abraham era un gentil. Era un pagano incircunciso. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos, capítulo 4, que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él no estaba circuncidado. La circuncisión, como señal del pacto, viene en Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante. O sea, Génesis 12, llamado de Abraham. Luego, Génesis 15, el pacto con Abraham y la promesa de la tierra. Génesis 17, la circuncisión como señal del pacto. Miremos entonces la interpretación que el apóstol Pablo le da a esta secuencia de tiempo en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Fíjense que esta expresión aparece también en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no
en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y debido a la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Aquí se refiere a nosotros, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, es decir, para aquellos que no descendemos físicamente de la genealogía de Abraham, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que hoy, decir que el pueblo de Israel es la nación escogida por Dios, simplemente porque son descendientes de sangre de Abraham, no deja de ser una negación del evangelio mismo. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham, según Romanos 4, no son los descendientes étnicos, sino los que siguen las mismas pisadas de la fe de Abraham. O sea, que si no han creído en Cristo, no son el verdadero Israel. No son el verdadero pueblo de Dios. Ahora, quiero dejar muy claro que Dios no olvida su promesa. Dios va a cumplir su promesa a Abraham con sus descendientes físicos. Por eso, Israel no ha dejado de existir. Dios va a seguir salvando israelitas. Y no me refiero a la iglesia, porque nosotros no creemos en la famosa doctrina de la suplantación que enseña que la iglesia va a suplantar a Israel. No. La Biblia dice que hay un solo olivo real, que es el verdadero Israel, descendiente físico de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros, los gentiles, siempre seremos ramas injertadas. Pero es importante anotar que el apóstol Pablo dice que seremos insertados en el lugar donde han sido desgajadas algunas ramas naturales. O sea, que hay judíos que van a ser excluidos del olivo natural y gentiles que vamos a ser incluidos en lugar de ellos. Romanos, capítulo 4, versículos 17 al 23. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Mira el condicional sí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, fíjese, ellos que fueron desgajados, si no permanecieren en incredulidad, si recibieran a Cristo, serán injertados esos judíos también que fueron desgajados.
pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mi amado hermano, este texto bíblico se explica por sí solo. Aquí el apóstol Pablo es muy claro en decir que los judíos que no creen en Cristo serán desgajados del olivo natural. Ellos no pertenecen al verdadero olivo. Pero nosotros no podemos decir que la iglesia suplanta a Israel. Nunca diga eso. La Biblia nos enseña que ahora judíos y gentiles, ambos creyentes en Cristo, somos el verdadero Israel. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío, oigan esto, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, veamos más tarde esta frase, alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es un juego de palabras, porque la palabra Judá significa alabanza. Entonces, lo que está diciendo es, los que verdaderamente son alabados de Dios son los que creen en Jesucristo. Y esos son los verdaderos circuncidados de hoy. Tú y yo, mi amado hermano. Colosenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Alabado sea el Dios de los cielos. De modo que la circuncisión en el Antiguo Testamento también era una señal de la circuncisión del corazón. ¿Cuál es esa circuncisión del corazón? La regeneración. Entonces, a menos que una persona no crea en Cristo, habiendo sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, no es un verdadero israelita de corazón. Vamos a pasar a Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Óigalo bien. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya vimos que tú y yo también somos israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Tú y yo. Lo interesante de esta frase es que el apóstol Pablo la va a utilizar en Gálatas capítulo 4, versículos 28 al 31, para referirse a nosotros, los cristianos, como hijos de la promesa. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, tú y yo, mis amados, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la Jerusalén terrenal. Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial y somos hijos de la promesa. Entonces, ¿a quiénes les fue dada la promesa que Dios le dio a Abraham? A dos grupos de personas. Primero, a los descendientes étnicos de Abraham que creen en Cristo. Y segundo, a nosotros, los creyentes gentiles que también creemos en Cristo. Tristemente, esta promesa no alcanza a la mayoría de los que hoy viven en Israel y están en guerra. Porque, aunque sean descendientes étnicos de Abraham, lamentablemente no creen en Cristo y fueron desgajados del olivo natural. Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Miren cómo está ligado allí Cristo con la ciudadanía que hoy nosotros tenemos como ciudadanos de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, mire, Cristo viene a dar un cambio absoluto, a incluirte en el olivo natural, a que tú seas pueblo de Dios, a que tú seas un israelita de corazón. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, nosotros pertenecemos a el Israel de Dios. Repito, la iglesia no suplanta a Israel. Ahora, ese olivo está formado de ramas naturales y de ramas injertadas. Las ramas naturales representan a los judíos que creen en Cristo y las ramas injertadas nos representan a nosotros, los gentiles, que antes éramos olivo silvestre, pero ahora fuimos insertados en el olivo natural. Ahora ambos formamos parte del mismo olivo. Ahora ambos formamos parte del pueblo de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amado hermano que me escuchas, tú y yo somos el linaje de Abraham. Y los judíos creyentes en Cristo también, por supuesto. Ambos formamos el verdadero Israel. Pero ten claro que tú también formas parte de Israel y yo también. Las ramas desgajadas del olivo natural ya no hacen parte del verdadero Israel. Aunque sean descendientes de Abraham, ya no hacen parte del pueblo de Dios. Entonces, después de conocer todo esto,
¿qué podemos decir en cuanto a la guerra actual? Que ninguna de las dos partes envueltas en este conflicto, Israel o Palestina, pueden apelar a ningún derecho divino sobre la tierra para apoyar sus reclamos, sino que más bien deben apelar a los principios universales de justicia aplicados a las relaciones internacionales. Israel ya no es ese pueblo de Dios que Dios creó con ese propósito de ser un pueblo santo y de brillar. No puede apelar a ese argumento para reclamar la tierra. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros como cristianos ante esta situación? La Biblia nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 15. Llorad con los que lloran. Mi amado hermano, es tiempo de acompañarlos, de orar por ellos, de llorar con ellos, de solidarizarnos con ellos. Salmos, capítulo 122, versículo 6. Orad por la paz de Jerusalén. Bendiciones y cielos abiertos.